tardes, hermanos. El Señor los bendiga a todos ustedes el día de hoy. Quería pedirles que pudieran ponerse de pie para tener una oración. Después, entonces, tener la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por este día que tú nos has dado, Señor, en tu infinita gracia y misericordia. Permites llegar aquí a tu iglesia para alabar y glorificar tu nombre, Padre, por medio de los cantos, por medio de nuestras ofrendas, Padre, también por medio de la lectura de tu palabra y en este tiempo por medio de la exposición de tu palabra. Señor, reconocemos que hay muchas cosas, Padre, que hemos hecho mal. Señor, este servicio no ha sido perfecto delante de ti. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, para que podamos estar limpios delante de ti, Señor, por medio de los méritos de Cristo, Señor, y su obra expiatoria en la cruz. Padre, en este tiempo que vamos a estar viendo tu palabra, Señor, que pueda ser clara para cada uno de nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo pueda llevar tu palabra, Señor, tu mensaje directo a nuestras vidas, Señor, para que podamos ser edificados por ella. Y que cada día seamos más y más conformados a la imagen de tu Hijo. Gracias, Padre, por todo y te pedimos bendición en este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted tiene abierta su Biblia, voy a pedirle que me acompañe allí en la epístola de Santiago, capítulo 4, de versículos 13 al 17. Y dice así la palabra del Señor: Vamos ahora, los que decid, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que el Señor bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento. Unas semanas atrás estuvimos viendo los primeros versos del capítulo 4, donde el tema que estuvimos estudiando un poco era acerca de la raíz del problema y lo que era que Santiago argumentaba con varios puntos. Y uno de esos que él nos hablaba allí era acerca de la ausencia de paz. Y en eso de ausencia de paz él mencionaba ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras, los conflictos? Dice, todo eso viene de dentro del hombre, de sus propias pasiones, de sus deseos. Y dice, es un problema del corazón. Y eso nos recordaba acerca de la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa que todavía reside en nosotros. Vimos también el hecho, lo estuvimos viendo un poco también, de que dice, ellos codiciaban, dice, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, dice, no pueden tener lo que piden porque no lo piden bien, dice, lo piden de acuerdo a sus deseos, a su carne. Y llegamos al versículo 4, ese momento, donde decía, oh almas adúlteras. Y como les decía esa vez, la primera tendencia es pensar adulterio, relaciones extramaritales, relaciones fuera de matrimonio. Pero cuando leímos lo que decía Jeremías acerca de lo que es un adulterio, nos llevó específicamente a Dios acusando a Israel y Judá de haber cometido adulterio espiritual, es decir, haberse ido en pos de otros dioses. ¿Qué es lo que decía Santiago entonces? El hecho de que ustedes, iglesia de la diáspora, estén en conflictos, estén en guerra los unos con los otros, es lo mismo que están haciendo, dice, alejándose de Dios, yéndose con su naturaleza caída, dejando a Dios a un lado. Pero él les daba una solución y les decía, aflíjanse, humíllense. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esa era la exhortación con la que habíamos terminado en ese momento, que dice, el Señor, dice, permite todos aquellos que buscan su rostro que puedan hacer las cosas como deben ser. Versículos 11 y 12
van relacionados con todo el tema anterior acerca de no juzgar y no hacer juicio, porque no somos Dios. Dice que uno es el dador de la ley y una sola es la ley. El día de hoy entonces vamos a estar viendo acerca de no te jactes del día de mañana. ¿Por qué no debemos jactarnos del día de mañana? Dice, nuestra vida es incierta. Dice, hay incertidumbre en la vida. Versículo 13 en adelante, lo que vemos aquí dice, vamos ahora los que decid, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Y a lo largo de esta carta, hemos estado viendo cómo el apóstol ha dado muchos ejemplos de la vida práctica. Si usted ha tenido la oportunidad de leer la epístola de Santiago, se puede dar cuenta que hay muchos ejemplos en cuanto a su vida cotidiana. Él utiliza las ilustraciones tales como los ricos y los pobres. Él usa algo muy familiar para ellos, usando a Abraham y Rahab, para mencionarlos a ellos. También les habla de cuando hay enojos, cuando no saben cómo controlar su lengua. ¿Qué ejemplo le usa? Capítulo 3 dice, el caballo y las naves. Así que son ejemplos familiares y prácticos que él usa que ellos están muy familiarizados diariamente. Así que lo que vamos a ver aquí en este capítulo 4, los últimos versos, tenemos que él va a usar una vez más un ejemplo práctico para llevarlos a reflexionar acerca de cómo se debe vivir la vida cristiana diariamente. Nosotros tenemos la tendencia, y es mucho más fácil, a memorizar conceptos, memorizar definiciones. Pero a la hora de poner en práctica eso, se nos complica. ¿Cuánto más para la vida cristiana? No sabemos toda la teoría, todas las definiciones, aprobamos con 100. Pero en la vida práctica no sabemos cómo aplicar la justificación, cómo aplicar la santificación. Vienen a ser temas foráneos para nosotros. Y ese es el propósito de Santiago. Él les está diciendo, ¿saben todo eso? Práctico ahora, a lo práctico. Así que lo primero que dice, planifica sin Dios, pero te olvidas que no controlas tus pasos. Y es interesante aquí que después que le llama la atención a ellos, dice, vamos ahora. O como dice en la versión de las Américas y la nueva versión internacional, él les dice, ahora escuchen. Prácticamente dice, presten atención ustedes. Un llamado de atención que vemos de parte del apóstol. Dice, respecto al comportamiento conflictivo que se da dentro de la congregación. Dice, ellos cuestionando la ley de Dios. Si usted lo ve en los versículos 11 y 12. Pero resulta que la exhortación ahora del conflicto, ¿a dónde se traslada? Dice, a la planificación. Como si ellos pudieran saber cada paso de su vida o cada segundo de sus vidas. Las palabras usadas por el apóstol, aquí por Santiago, no son un tanto claras si él está hablando de que esto es algo que sucedía recurrentemente o era un problema persistente en la iglesia de la diáspora, o lo está usando como un ejemplo para traerlos a ellos a la realidad, como ha hecho anteriormente, para llevarlos al punto central. Pero debe recordar algo que vimos al principio cuando empezamos con Santiago. Una carta que va dirigida hacia una iglesia con judíos que estaba dispersa a lo largo de varias naciones. Y eso nos lleva entonces también a que mucho de lo que dice Santiago está relacionado con las bienaventuranzas, es decir, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en este punto, si usted empieza a pensar y a ver lo que nos dice la Biblia, esto de planificar, de pensar, yo voy a hacer y tendré tantas cosas de aquí a 10, a 20, 30 años, nos llevan a algo que nuestro Señor Jesucristo dijo muy enfáticamente. Acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 12.
12 del 13 al 21. Tenemos la historia del rico insensato. Dice, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió, ¿qué cosa? Una parábola. Ahí está la clave, una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Qué pasó después de eso? Versículo 20 dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Cuando usted lee esto, usted dice: pero ese hombre que testarudo. Pero es una parábola. Pero cuando leemos esto, Santiago pareciera traer esta idea. Él estuvo allí escuchando a Jesús. Y él le recuerda a la iglesia diciéndole: nuestro Salvador enseñó esta parábola. ¿Puede entonces, con lo que hemos visto en este ejemplo de Lucas, el hombre controlar todos los detalles de su vida? Evidentemente no. Este hombre planificó, pero dejó al Señor afuera. Por eso aquí el autor dice que la vida es como neblina. Versículo 14, versículo 14 de Santiago dice: la vida es neblina que se disipa. Dice, hace un rato estaba la neblina, salió el sol y desaparece. Dice, así es la vida. ¿No cree pues que nuestra vida es así? Déjeme hacerle esta pregunta. Recuerde el año pasado. ¿Cuántos de nosotros no planificamos hacer todo tipo de cosas? Vamos a fin de 2019, principio de 2020. Voy a hacer esto en mayo, junio, julio. Voy a tener mis ahorros, voy a hacer y hacer y hacer. ¿Cuánto de eso hizo? ¿Cuánto de eso hicimos? Muy difícil, ¿cierto? Un ejemplo práctico y no muy alejado, hace unos meses atrás. Planificar y planificar y planificar, pero no se llevó a cabo. Esto nos sucedió a todos nosotros, de una u otra manera y en mayor nivel a cada uno. Pero aquí el asunto, y es la pregunta que usted se puede estar haciendo, es: ¿me estás diciendo que no debo planificar? Yo no he dicho eso. Yo no estoy hablando en contra del no planificar. Santiago lo que está poniendo aquí sobre la mesa es: tú estás haciendo planes, cristiano, planificas, pero te olvidas que la vida depende enteramente de Dios. Todo detalle, por más pequeño, minúsculo, ínfimo que sea, está en las manos de Dios. Y para eso, algo de ciencia bastante sencilla. A veces cuando trabajo con niños, pero esta vez no he tenido que enseñarles ciencia. Fácilmente usted agarra sus dos dedos y se los pone en el cuello y usted puede sentir los latidos de su corazón, ¿cierto? Usted no piensa en el momento en que las válvulas de su corazón deben abrir, ¿cierto? Usted no anda por allí tampoco pensando: inhala, exhala,
Inhala, exhala, ¿cierto? Nadie hace eso. Nuestras vidas, su corazón, su respiración, la suya y la mía, eso sigue porque el Señor lo ha dispuesto de esa manera. Pero la vida es tan frágil, mi querido hermano, que en cualquier momento se puede detener. De manera que todo lo que nosotros pensamos, el año pasado, la mayoría quedó inconcluso. El tema aquí es tener presente que no controlamos nuestros pasos, no controlamos la totalidad de nuestra vida. Algún día moriremos, nuestra vida se irá como la neblina, pero lo que estemos planificando o lo que esté planificando debe hacerlo teniendo en mente al Señor. Acompáñenme a Proverbios, brevemente, 28. Proverbios 28, 19. Podemos ver que dice, respecto al planificar, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que ciega a los ociosos se llenará de pobreza. Y también el Proverbios 12, 11, se lo leo brevemente, dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que siga a los vagabundos es falto de entendimiento. Entonces aquí lo que tenemos es el contraste de lo que Proverbios está diciendo junto con lo que Santiago dice, y vemos que no es el no planificar. Nosotros debemos trabajar arduamente, y como hace la gente también en el campo, ellos tienen que labrar la tierra, tienen que trabajar la tierra, haya sol, haya lluvia, sembrar, porque al final, ¿quién da el crecimiento? Dios es el que da el crecimiento. De igual manera, entonces nosotros debemos planificar, debemos hacer las cosas. Usted puede planificar su vida 5 o 10 años si el Señor lo permite. Por tanto, lo que usted y yo podamos planificar es correcto siempre y cuando no olvidemos que todo depende dentro de la voluntad de nuestro Dios. Versículo 15 en Santiago, volvemos para atrás, nos dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es decir, que solo la voluntad del Señor va a ser hecha. A veces, cuando estamos planificando o hacemos todo programado, nos olvidamos de todos los detalles porque nos enfocamos más en tener orden en nuestra vida, ser productivos, cuando realmente todo el sentido de nuestras vidas lo da el Señor. Déjame hacerle una pregunta. Usted está aquí en la iglesia, ya sea por invitación, ya sea porque ha creído en Cristo y bueno, está congregándose el día de hoy. ¿Qué sentido tiene su vida? O déjame reformular la pregunta. ¿Dónde estaría usted el día de hoy si no fuera por Cristo? ¿Dónde estaría? Y no solamente me refiero a dónde estaría físicamente en la iglesia. ¿Dónde estaría usted en su vida si no fuera por la gracia y misericordia de nuestro Dios? Vemos entonces, volviendo, que todo ese sentido, todo ese también sentido de organización y planificación tiene que venir de parte del Señor, porque todo lo que hacemos tiene que ser para su honra y su gloria.
Por tal razón, entonces vemos que el argumento de Santiago respecto a recordar que cada día, cada paso que usted y yo damos, es porque el Señor así lo ha determinado. Y es interesante la frase que aquí menciona Santiago y dice, si Dios quiere. Suena bastante, un poco foráneo, un poco extraño a veces para nosotros. ¿Por qué? Porque usamos esa frase de una manera a la ligera. Te veo mañana si Dios quiere. Pero no viendo realmente la sustancia de lo que eso involucra. Acompáñenme brevemente al libro de Hechos 18:21. Esta frase, si Dios quiere, es muy poco usada o mencionada en la Biblia. Voy a mostrarles unos ejemplos. Aquí en Hechos 18:21 nos dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario en todo caso que guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. ¿Y qué dice? Si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Es decir, Pablo tenía planificado su viaje. Pero dice, si Dios quiere. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 19. Dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Vemos dos veces de lo que Pablo está diciendo acá. Y brincamos al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 3. Que dice, esto haremos. ¿Sí qué cosa? Si Dios en verdad lo permite. Es decir, que todo esto que vemos aquí, Santiago no está haciendo un problema por el hecho de que ellos digan, yo voy a hacer negocios, porque eso es lo que dice en otras traducciones de los primeros versos de esta porción de hoy. Vamos a hacer negocios, tendremos ganancia. Ese no es el problema. El problema de ellos es que dejaron fuera a Dios. Y vemos que esto es consistente con toda la teología bíblica que dice todo lo que sucede si el Señor quiere. Aún sus planes sencillitos, usted cuando hace su agenda, usted planifica su día de 7 a 7, por decir algo. Pero usted no hace todo lo que está allí, ¿cierto? Si el Señor lo permite, si el Señor quiere. Versículos 16 y 17 nos dicen, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia es mala, semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí tenemos entonces el ejemplo nuevamente de lo que Santiago nos hace pensar aquí. Dice, aquí es como deben planificar sus cosas. Esta es la manera en que deben hacerlo. Pero lo que Santiago les dice a continuación se evidencia. Y les va a decir, si no haces las cosas como deben ser, tiene un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Pecado. ¿Y en qué consiste ese pecado? Bueno, ese pecado consiste en la soberbia, consiste en la arrogancia y jactancia de pensar que se puede tener a Dios fuera de sus planes, que se puede tener a Dios fuera de sus vidas. Y menciono esto porque a pesar de que somos cristianos, podemos cometer ese pecado, dejar a Dios afuera. Eso es algo que el mundo está acostumbrado a hacer. Ellos piensan que todo lo han logrado
Así que, si todo lo han logrado, han llevado todas sus metas a cabo, es porque está bien todo. No obstante, puede ser cierto y puede que muchos hayan alcanzado metas difíciles de alcanzar. Algunos se han propuesto ser astronautas y lo logran. Está bien por ellos. Pero muchos no dejan a Dios fuera, ni les interesa con Dios. Dios no está en sus vidas, porque todo es ellos. Y yo escuchaba en estos días un video y la gente se reía, pero decía: yo me agradezco a mí mismo por todo lo que he hecho, por todos los premios que he obtenido, me agradezco a mí mismo. Y la gente, ja, 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 se reían. Eso es lo que hace el mundo. El mundo también lo que hace es pensar que todos sus logros personales, dice, están en la cima, están en la cúspide por todo lo bueno e intelectual que son. Otros han logrado alcanzar metas bastante ambiciosas por medio de pecados, a lo que en buen panameño llamamos serruchar el piso. Yo me imagino que usted tiene conocidos que trabajan de esta manera, ¿cierto? Es posible que sea algún colega de su trabajo. Por eso vemos que hacer este tipo de cosas es pecado. Es pecado porque es arrogancia y vanagloria, ya que recuerda, o si recordamos algunos capítulos atrás, Santiago dice que todo aquel que quebranta un mandamiento se hace culpable ¿de qué? De toda la ley. Y anteriormente me ha escuchado decir el ejemplo: si esa lámpara usted le corta un eslabón, o mejor dicho, ¿cuántos eslabones necesito cortar para que se caiga la lámpara? Uno solo. El que viola un mandamiento se hace culpable de toda la ley. ¿Por qué digo esto? Eso está en Santiago 2, versículo 9 al 11. Porque al cometer este tipo de pecados, de serruchadera de piso, de alcanzar metas, de llevar a cabo lo que es pecado, como dice Santiago aquí, se están violando varios mandamientos. Es una violación al mandamiento 6. ¿Qué nos dice el mandamiento número 6? No matarás. Pero cuando usted va a ver las implicaciones tanto positivas como negativas del sexto mandamiento, no solamente nos habla de no matar, nos habla de preservar la vida, pero también nos habla del hecho de que se debe dejar la envidia, se debe dejar las palabras provocativas. No se debe, o mejor dicho, se debe cuidar la honra de sus semejantes, y por medio de serruchar el piso, por medio de bochinches, no se guarda la honra de las personas. Pero también se viola el mandamiento número 9, porque dice: no hablará falso testimonio. Se calumnia, se murmura, se hace todo tipo de cosas. Todo por alcanzar algunas metas, algunos planes sin Dios. Vemos aquí entonces la arrogancia de algunos del mundo, podemos decir, en llevar a cabo sus planes a pesar de quebrantar los mandamientos del Señor. Y eso es algo que el mundo hace frecuentemente y se jacta. Jaja, yo logré esta posición, tengo todos mis cadáveres allí, le serruché el piso a fulanito, a fulanito, a fulanita, y aquí estoy. El punto, mi querido hermano, es que usted y yo, en nuestra naturaleza caída, no estamos exentos de este tipo de pecados. Es una lucha interna, es una lucha de nuestra vieja naturaleza con la nueva naturaleza, pero debemos recordar que es pecaminoso. Es, como dice el Señor, pecado.
y persistir en hacerlo. Persistir en hacer este tipo de cosas, dice, a pesar de que sabes que es una violación a los mandamientos del Señor, es pecado. Por eso dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el apóstol dice, si sabes hacer lo bueno, es decir, recordar que todo sucede porque el Señor lo permite. Porque nuestros planes no están totalmente en nuestras manos, sino que deben ser hechos para honrar y glorificar al Señor. Dice Colosenses, todo lo que haga usted y yo debe ser para la honra y gloria de Dios. Dice, ya sea en comida o bebida, honrar el nombre de Dios. Y después Santiago añade, pero si no lo haces así, si no haces las cosas para honrar el nombre de Dios, ¿cómo sería? ¿Cuál es el nombre de eso? Pecado. Y esto es totalmente consistente con lo que dice Pablo en su teología, porque cuando él exhorta a la iglesia de los romanos, en capítulo 14, él les dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cuál es el asunto que estaba tratando Pablo en Romanos 14? Le dice, están argumentando por días, día festivo, no día festivo, celebramos esta fiesta, no celebramos esta fiesta, comemos esto, no comemos esto, tomamos esto, no tomamos esto. Él dice, dejen de pelear. El que come, para el Señor coma, deje la criticadera. El que celebra, celebre para el Señor y deje la criticadera. No lo hagas por los demás. Y después dice eso que mencioné, porque lo que no proviene de fe es pecado. Entonces todo tiene que ser hecho para la honra y gloria de Dios. Es decir, honremos y glorifiquemos al Señor al planificar. No debemos planear y programar para nosotros. Eso es pecaminoso. Debemos tomar en cuenta que nuestra vida depende totalmente del Señor. Y por eso Santiago concluye y dice, si tú persistes en la soberbia de ignorar al Señor, son obreros infieles. Pecaminoso la actitud. ¿Por qué? Porque no están actuando con orgullo contra al dueño del campo, al dueño de la tierra, que es el Señor. Concluyo. Día de hoy estuvimos viendo acerca de cómo Santiago seguía exhortando a la iglesia en la diáspora y les decía que ellos no deben jactarse del día de mañana porque no pueden controlarlo, no saben qué va a pasar el día de mañana. No controlamos nuestros pasos y que solamente lo que se va a llevar a cabo es lo que el Señor quiere, lo que el Señor permite. Planificar, tomando en cuenta al Señor, es la exhortación para nosotros el día de hoy. Pero él termina y dice, ¿persistes todavía en la arrogancia? ¿Persistes todavía en dejar al Señor por fuera? Dice, si sabes hacer lo bueno, tomarlo en cuenta, y no lo haces, eso es pecado. Y así es como concluye Santiago esta porción. Una muy breve aplicación. Acompáñeme al libro de Salmos, capítulo 127. Y aquí es meditando un poco acerca de lo que es tener en cuenta a Dios en todo lo que es nuestra vida. Y aquí el salmista lo va a poner de una manera bastante sencilla. Permítame leerle versículos 1 y 2, que dice lo siguiente: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.
¿Qué vemos aquí? Lo primero que vemos, el versículo dice, si Jehová no edifica, o sea, si están trabajando en una construcción, tiene que haber un maestro de obra, tiene que haber un capataz o alguien que está encargado para dirigir y llevar eso a cabo. En la vida cristiana, usted puede verlo también en su hogar. Si usted dice, yo soy cristiano, pero no toma en cuenta a Dios como cabeza del hogar, no cumple con su rol de hombre, varón, cabeza de hogar, de llevar a su familia en tiempos familiares. Si como esposa no cumple también como su rol de madre y esposa, como hijos deshonran a sus padres. ¿Qué dice Santiago? ¿Qué dice Salmos? Es en vano si no es el Señor el que dirige eso. Es más, la NBI dice de este versículo, en vano los obreros construyen. Dice, es en vano. Como empezar a construir un edificio sin fundamento. Usted diría, qué insensato. Bueno, esa misma analogía es práctica para nosotros. Si Jehová no es el que edifica, no es el que está dentro del norte en lo que tiene que ser en nuestras vidas, es por gusto todo lo demás. La NBI también dice del versículo 2, en vano madrugan y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amadores. Es decir, él dice, ¿de qué te sirve levantarte temprano, dormirte tarde, si el Señor no está en tu vida? Es más, eso, cuando vemos el contexto de esto y vemos lo que nos dice Colosenses también, todo lo que hagáis sea de palabra o de hecho, sea para la honra de Dios. Aquí vemos en Colosenses también, y lo que menciona Salmos, vemos que nos está hablando de familia, sujeción, autoridad, hogar, pero vemos también que hay trabajo, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Todo. Cuando digo todo, es todo, mi querido hermano. Es para ser tomado y llevado, como dice Colosenses o Filipenses, dice cautivo en Cristo Jesús. Y por eso Pablo en Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él sean, ¿qué cosa? Todas las cosas. Eso no dice mi carrera. Eso no dice voy a dejar todo y voy a hacerme un misionero y voy a hacerme un pastor. No dice eso. Dice todo. Desde el que vende comida, desde el que limpia, hasta el ministro o el que es profesor, sea lo que sea, o la madre en el hogar que cuida a los niños. Todo para la gloria y honra de Dios. Si Jehová no edifica la casa, es por gusto. Pero si usted voltea la moneda, si el que está edificando la casa, usted puede tener total tranquilidad de que el mundo puede estar cayéndose en pedazos. Pero quien cuida y sustenta y dirige cada paso, cada segundo, aun cuando usted salga de aquí en un rato, el Señor nos cuida. Si Jehová no edifica la casa, en vano es todo lo que usted y yo hagamos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has dado con tu palabra. Señor, poder meditar acerca de, Señor, tener todo lo que nosotros planifiquemos y organicemos y programemos, Señor, tiene que ser contemplado en ti. Padre, tú eres quien abre las puertas, Señor, pero asimismo tú eres quien las cierras. Padre, ayúdanos a poder, Señor, meditar en estas palabras que hemos escuchado el día de hoy. Señor, para que honremos y glorifiquemos tu nombre y como decía el versículo 17, Padre, Señor, que si sabemos hacer lo que es correcto, lo bueno, Señor, lo hagamos y no cedamos, Señor, al pecado de hacer lo incorrecto. Gracias, Padre, por cada uno de los presentes, por cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Señor, y cuídalos lo que queda de este día y el resto de la semana. En nombre de Cristo Jesús. Amén.